suena en la noche, muerte disfrazada de amigo, un pibe que pasa corriendo con un monedero escondido, en la esquina fumando base, con los ojos de roja nube, buscando aliviar la tristeza. Hay 4 botijas que curten, la esperanza llora en la noche, por las calles del rancherío. Con mi canto le hago este poncho, pa' que no se muera de olvido. Mostramos desde la tele las mansiones, la buena vida, los banquetes de los famosos y ellos con la mesa vacía para protegernos más tarde de la realidad que creamos. Los mandamos al calabozo para que los caguen a palos. La esperanza llora en la noche, por las calles del rancherío. Con mi canto le hago este poncho, pa' que no se muera de olvido. Cuando salen, vuelven al barrio, al dolor de todos los días, a los gurisitos descalzos, al terror de la policía. No entendemos que la injusticia es la madre de la violencia, que el garrote no arregla nada. Dignidad, comida y escuela. La esperanza llora en la noche, por las calles del rancherío. Con mi canto le hago este poncho, pa' que no se muera de olvido. La esperanza llora en la noche, por las calles del rancherío. La esperanza llora en la noche, nunca te me mueras de olvido. Bueno, empezamos. Buenas noches, amigas y amigos. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias por todas las comunicaciones que tuvimos a lo largo de la semana con las amigas y los amigos. El aporte también de sus opiniones, sus sugerencias. Y bueno, seguimos pidiendo que, si les parece bien, compartan el programa para que pueda llegar a más
a más compañeras, a más compañeros, a más amigas y amigos. Y vamos a arrancar con lo de hoy. Empezamos con el tema muy conocido del querido cantautor uruguayo, fallecido hace pocos años, Pablo Estramín, Cuando llora la esperanza. Cualquier explicación de esta letra está de más. Es una realidad que salta a los ojos, con la cual convivimos, como decimos con Wilder, en nuestro día a día los más pobres, los que estamos más cercanos a esa exclusión causadora de todo esto que enumeraba la canción. Pero la convocatoria de hoy era justamente porque el tema LUC, que es el tema que es más notorio en el momento en lo que se trata de política en el país, ha llegado por fin en la discusión de la instrumentación de un posible plebiscito, o sea, pasando por la juntada de firmas para el referéndum, ha llegado a una definición que va a ser Wilder el que se va a encargar ya que es el que participa directamente ahí en las discusiones y en las reuniones representando a Rivera, y tiene entonces de primera mano toda la información, no exenta, por supuesto, de su opinión sobre los hechos, como cualquier análisis que se pueda hacer por parte de cualquier militante político y sindical, como en el caso de Wilder. Así que adelante, compañero, somos todo oídos. Bien, buenas noches a todos y gracias a Álvaro Tonarelli, que nos dice desde 33, arriba los medios alternativos de comunicación popular. Que es muy cierto, Carlitos, que vamos a tener que, con los medios alternativos, vamos a tener que hacer, en este caso de la LUC, pero en todos los casos de política, vamos a tener que hacer uso de los medios alternativos porque están cerradas muy herméticamente la mayoría de las puertas de los medios de comunicación oficiales. Y cuando se abran, desconfiar. Sí, desconfiar. Bien, concurrí el domingo a la Intersocial. Porque se esperaba un informe del PIT-CNT, si cabía la posibilidad de que modificaran su posición. Los compañeros habían explicado que era difícil, y en el correr de esos 2 o 3 días intermedios entre la última reunión de la Intersocial y esta del domingo, ya se veía venir cuál era la posición. Salieron a los medios de prensa referentes del PIT-CNT, más bien que se podía leer entre líneas de que la posición del PIT-CNT no iba a ser cambiada. Y eso fue lo que sucedió. No se cambió la posición del PIT-CNT. El PIT-CNT siguió con su posición de su última mesa representativa ampliada. Y también se explicitó la posición de Foodbank, que Foodbank la modifica, en vez de ir por el referéndum total, entiende que dadas las condiciones que el PIT-CNT continúa con su posición de no ampliar más allá de lo que en principio eran los 116 artículos, que después terminaron siendo 33 artículos a refrendar, y la posición de la FEU ya se conocía desde la intersocial anterior, y la del colectivo feminista, que había pedido que no se incluyeran en el referéndum una X cantidad de artículos, que creo que eran 33.
dada esa información, los que estaban por el referéndum total pidieron un cuarto intermedio, se realizó el cuarto intermedio, se debatió, ya totalmente definida la situación como estaba, y se resolvió no estar de acuerdo con el referéndum parcial, que seamos claros, ya en la mesa intersocial anterior ya se había explicado que no había consenso. Así que, en vistas de que no se movió un ápice entre la mesa intersocial anterior y la del domingo, bueno, llegamos al acuerdo de que no había consenso para llegar a algo. O sea, estábamos muy lejos de todos lados. Los que íbamos por la derogación total de la LUC, habíamos también acordado, por ejemplo, con los artículos que el grupo feministas proponía no poner a referéndum. Ya habíamos cedido en ese sentido, pero lo demás era muy estricto, muy encajonado, así que llegamos a ese punto en el que no había forma de avanzar en ese sentido. Y se cerró con 133 artículos, que lo hablamos con Carlitos y pensamos, ahora que está definido cuáles son los artículos que van a ir a referéndum y los que no van a ir a referéndum, poder informar a todos qué dice cada uno de los artículos que no van a ser refrendados. O sea, los artículos que van a seguir vigentes los vamos a ir tratando de programa a programa, informarle a la gente qué dice el artículo, qué consecuencias puede traer para el movimiento popular, el hecho de que esos artículos sigan ahí. Habían unas informaciones extraoficiales, Carlitos, sobre el hecho de que la mesa política se acababa de reunir y había acordado el hecho de aumentar esos 116 a 133, que fue lo que propuso la intersocial, y ahora mirando el informativo, creo que es oficial. Tenemos un documento con Carlito acá, que podía ser oficial, pero no queríamos, es un tema muy delicado y no queríamos decirlo. O sea que aparentemente es oficial de que el FA estaría de acuerdo con la derogación de esos 133 artículos, con una votación también extraoficial de que habían algunos grupos del FA que no estarían de acuerdo con esos 33 artículos que se sumaron, incluso 4 que ya estaban dentro de los 116. Esto, lo aclaramos, Carlito, es extraoficial. Estamos seguros que en el próximo programa ya va a ser oficial eso. Bien, una vez que tengamos los artículos a derogar, a refrendar, llevarlo a referéndum, podremos empezar a hablar, ahora sí, Carlitos, y compañeros que están del otro lado, empezar a desglosar los artículos que van a quedar vigentes, que no van a ir a referéndum. Los plazos. A última hora, porque de allí todavía la intersocial a última hora, 11:15 de la noche, estábamos en una situación en la que no había consenso en la mesa, pero no se sabía qué iba a suceder.
Ahí en palabras de Gustavo González de Fútbol, adelanta en esa mesa de que el PIT-CNT ya se iba a poner a trabajar, una vez resuelto eso en la intersocial, por el referéndum. O sea que salimos de ahí ya con la versión de que iba a haber sí referéndum, y también una versión que se explicita allí, que era para tener mayor cantidad de información, de que había dentro de la central del PIT-CNT grupos, sindicatos que no estarían de acuerdo con aumentar el número de artículos de la ley de urgente consideración a refrendar. Nos quedamos sin saber, y posiblemente no lo sepamos en buen tiempo, cuáles serían los sindicatos que no estaban de acuerdo con sumar más artículos. De esos 116, esos poquitos más, 16, 15, 16 más, o sea, había sindicatos que ni siquiera se hacían eco de la primera propuesta, aquella de los 116, que específicamente dejaban religiosamente afuera todos aquellos en los cuales el Frente Amplio había participado en la discusión y modificación en las cámaras, y esos sindicatos no estaban de acuerdo en poner una coma más a ser refrendado, a no ser aquello que el Frente Amplio desde un primer momento dijo que era lo único con lo cual iba a acordar hacer uno. Ahora, al parecer, según tú estás narrando, aceptó hacer un pequeño agregado de 15 a 16 artículos más, para lograr un mayor consenso en la interpretación que hago yo desde afuera en la intersocial, cosa que no se logró al final, y terminó saliendo, resumiendo todo, la decisión de llevar adelante una recolección de firmas, instrumentar un posible plebiscito, salió adelante con el voto o por la decisión de una minoría dentro de la intersocial. La minoría, contado PIT-CNT, minoría de los integrantes de la intersocial, contados PIT-CNT y algunas organizaciones sociales como Fútbol, tú decías la de feminista también y alguna otra. Son 12. O sea, esa minoría decidió tomar la decisión de llevar adelante el referéndum aliados con el Frente Amplio, y ese es el escenario que tenemos ahora. Quedaron fuera de su propósito todas las organizaciones sociales que proponían mayoritarias, que proponían el referéndum total, y ese es el escenario que vivimos en ese momento. Las organizaciones minoritarias dentro de esa coalición que se llama intersocial, pero las más grandes aparentemente, indiscutiblemente, como el PIT-CNT y Fútbol, decidieron pasar por encima de la decisión de la mayoría de esa coalición intersocial y aliarse a la orgánica política del Frente Amplio y llevar adelante esa propuesta de los 132, 133 artículos, que al final es lo que el PIT-CNT, el Frente Amplio y estas organizaciones que tomaron esa decisión van a salir a juntar firmas para refrendar. Ese es el escenario, si entendí bien. Sí, es el escenario, Carlito, y con la información que hay, cada vez va a quedar más claro de que también estaba jugando la opinión del Frente Amplio en esta decisión de referéndum, porque si se convierte en oficial, que en realidad, gente, me quedé un minutito pegado en el televisor ahí para escuchar el informativo nacional, y dicen que el FAS sí llegó a un acuerdo, que debe ser esta información extraoficial que tenemos.
O sea, cada vez va a quedar más claro la incidencia que tenía el Frente Amplio en esta decisión. Es más, ha habido un cruce entre dos compañeros del secretariado. Uno de los compañeros del secretariado dice que le importa un carajo lo que el Frente Amplio haya votado en el Parlamento, y otro sale a decir que a él no le importa un carajo, que es importante una organización como el Frente Amplio tenerla de su lado. La cuestión es la independencia política de las organizaciones sociales en ese sentido, ¿tá? El PIT-CNT debería de ser una organización con independencia política. Entonces, la fuerza política Frente Amplio debería tal vez someterse o no someterse a una decisión con total independencia. Pero, Carlitos, es un hecho que a medida que se vaya desarrollando esta situación, cada vez va a quedar más claro hasta dónde la posición Frente Amplio incidía en la decisión de la cantidad de artículos a refrendar. Ya lo hemos dicho, las dos posiciones que estaban en la intersocial caracterizaban y adjetivaban de la misma manera, ¿no? Represiva, patriarcal, todos esos adjetivos que nombramos el otro día, ¿verdad? Retrógrada, un montón de los dos tenían la misma adjetivación para la misma ley. Pero después entra la discusión de qué manera valoramos eso. Yo no diría nunca no aseveraría nunca una situación de adjetivación de esa manera si encuentro que hay cosas que están buenas o positivas hacia adentro. Diría, parte de esta ley contiene esto y esto. Y hay una parte de la ley que podría ser en beneficio de la población, ¿verdad? No, las dos tienen el mismo encabezado. No hay ni una sola diferencia, Carlito, en cuanto a cómo se caracteriza. Claro, no te olvides que lo político partidario siempre piensa en lo electoral, y lo electoral es estar bien con su clientela. Uh-huh. Por lo tanto, no pueden decir que esta ley tiene muchas cosas positivas, porque si no le preguntarían para qué, en beneficio de quién. Entonces es más fácil el discurso en ese sentido, decir que es horrible, pero de los 500 artículos hay 300 y pico con los cuales estamos de acuerdo. Entonces uno no se explica porque no se les pregunta por qué que justifiquen cada uno de ellos, ¿no? O sea, se pregunta pero no lo contestan. Ustedes los que viven en la militancia sindical, yo lo veo de afuera porque no soy un sindicalista, trabajo por mi cuenta, no integro ningún sindicato, apoyo las luchas obreras en general, pero está más que claro para la población en general que lo político y lo sindical marcha. Sería como negar que la CUT en Brasil no tiene nada que ver con el PT, que fue fundado el PT por la CUT y Lula. Es como defender la idea que la mayoría de los dirigentes sindicales y el sindicalismo en Argentina no tiene nada que ver con el peronismo, aunque peronistas en Argentina hay que llegar y preguntar quiénes no son, pero de alguna manera todos en mayor o menor medida responden a algún sector del peronismo. Y bueno, deberían estos partidos, en todo caso, no debería el movimiento sindical ser independiente, no solo ser independiente de los partidos, de la orgánica de los partidos, sino que esos partidos que tienen ahí su militancia y sus dirigencias deberían ser coherentes con la lucha y la defensa de la clase trabajadora a la cual dicen representar en todos sus documentos, en todos sus
sus estatutos fundacionales de los partidos de izquierda y todo lo demás. Te hablan de la lucha de clase, su postura de clase, del socialismo, del comunismo, bueno, pero acá estamos ahora con este escenario y si me permitís, Wilder, sí. El título del programa era, bueno, esto que tú narraste es el escenario que tenemos ahora. Nosotros desde el programa, desde el principio, decíamos, ¿te acordás cuando decíamos que el FA no podía haberse sumado a la discusión por lo de todo lo que ya repetimos cientos de veces acá, viene evidenciando día a día las intenciones que habían por detrás de todo esto. Volvemos a cómo vemos nosotros los marxistas el Estado, la llamada democracia burguesa o dictadura de clase, como lo calificamos nosotros, cuando te habla de las leyes necesarias para la convivencia, la instrumentación de leyes escritas por la clase dominante hacia el funcionamiento del Estado y los intereses que hay detrás de esto. Se va evidenciando con suma claridad a través de los hechos, no de enunciados que podamos hacer nosotros de acá en el sentido de que creemos que pasa tal cosa, sino que se va evidenciando en el día a día con hechos concretos. Es así que el Frente Amplio participó en la discusión, modificó algunos artículos, le dio moral ante el pueblo a esa ley, al haberla discutido y modificado, la hizo cambiar su carácter de un carácter autoritario al ser propuesta anticonstitucional, dicho por algunos referentes políticos del FA. Sí, no, incluso en el conjunto, en el hecho de que haya sido un número inimaginable, todo las reglas de convivencia del país modificadas por una ley de urgente consideración, mandada al Parlamento en plena pandemia, donde decíamos desde acá que la postura del Frente Amplio tenía que haber sido negarse a discutir esta ley porque sería innovar y lanzar a la resistencia popular por no tener más remedio que reaccionar ante las cosas que se les vienen por arriba, quitándoles derecho. Bueno, hacerlo en el marco de una pandemia suma aún más el carácter deshonesto del planteamiento de esta ley en esta oportunidad. Un punto más, y que el Frente Amplio se pusiera a discutir eso ahí, le daría el respaldo moral como para que después no tuviera cómo salir a discutir esa ley con la cual él había desde el Parlamento había estado de acuerdo. Tanto es así que muchas cosas, según ellos, fueron modificadas. Las modificaciones, hoy estuve leyendo en un comparativo al cual tuve acceso sobre la ley anterior, la propuesta por el ALUC y la que se logró, según el Frente Amplio, modificar, y hay muchas cosas que son títulos, modificación de títulos y modificación de algún pequeño punto que no cambia la idea en general de la ley. ¿Por qué? Porque, como hemos explicado acá, se trata el gobierno actual y el gobierno anterior de la misma clase social en el gobierno. Cuando ellos hablan en convivencia social y en reglas para esa convivencia, esas reglas no son nada más que aquellas reglas que benefician a la clase dominante. Esas reglas son las posibles para que los ricos, para que los que tienen la sartén por el mango, para que la burguesía, para que los empresarios sigan gozando de la impunidad que ante el verdadero delito ante la población que cometen con el sistema capitalista en su funcionamiento. O sea, las leyes buscan la mayor impunidad posible de la clase dominante con respecto a la injusticia social que ella genera. Y
y esa clase dominante la genera al apoderarse de lo que produce toda la población con su trabajo, apoderarse en pocas manos, cada vez menos, del fruto de todo su trabajo. Esto genera exclusión, esto genera injusticia social, y las leyes vienen para posibilitar que los causadores de esa injusticia social sufran las consecuencias de haberlo cometido contra la gente. Y es así que van instrumentando, van modificando en épocas de crisis, cuando se ahondan los periodos de crisis capitalista como en este momento, tienen que apretar. Tienen que apretar siempre para el lado del más pobre, tienen que apretar para el lado de los que no tienen acceso al poder y al gobierno, que son los trabajadores, que son los pobres, ni hablar los excluidos, los que ya cayeron fuera de todo el sistema. Y es así que este tipo de ley, si bien fue presentada por este gobierno, si vos lees el comparativo, ya habían muchas cosas aberrantes que estaban en la ley antes de la LUC. Se profundizan con esta LUC, y en algunos puntitos se da un paso atrás en algunos aspectos, porque el articulado en general de esta ley es la que va a permitir al próximo gobierno, sea nuevamente del oligofascismo en Uruguay, o sea la alternancia hacia el progresismo socialdemócrata, son las leyes que van a permitir que siga funcionando este sistema cada vez más excluyente y se pueda seguir llevando adelante los planes que tienen para poder seguir perpetuándose en su dominio de clase. Es por eso que decíamos desde el principio con Wilder que como encaramos así la cuestión de la democracia y el funcionamiento y los espacios de lucha que nos quedan, todo esto lo que ha pasado simplemente evidenció algo que desde el principio hemos dicho acá. Pero desde el principio hemos dicho acá que nosotros participamos en política. Participamos en el sentido de que partimos de la base que luchar contra las injusticias generadas por el capitalismo no puede ser de la mano del capitalismo. Luchar contra las consecuencias del capitalismo significa luchar contra el capitalismo. Por lo tanto, de ahí es que calificamos, que caracterizamos al Parlamento Nacional de hoy en día como una asamblea ampliada de la burguesía y el capitalismo en el Uruguay. Porque más allá de los discursos, más allá de ese pericón que allí se baila recitando, parando la música y recitando cada uno un verso acalorado, en definitiva el ritmo que se toca ahí es el mismo, es siempre la misma tonada del capitalismo, los beneficios de la burguesía, el dominio de la burguesía sobre las clases explotadas, y más allá de que sea el progresismo o la extrema derecha, como en este caso, la que gobierna el país, el régimen, el sistema es sagrado y no se toca. Simplemente las discusiones se dan en cómo administrar de una forma o de otra, con matices, el sistema que nosotros como marxistas queremos derrotar y superar. De ahí explicamos por qué todos los espacios que podamos lograr para dar esa lucha, vamos a hacerlo en el convencimiento de que son etapas en una lucha que servirá para esclarecer, para llevar adelante las ideas, para poder discutirlas con el conjunto de la población, principalmente con los más perjudicados de toda esta circunstancia, hacerles ver que esto de normal no tiene nada, hacerles ver que mundialmente, ayudarlos a ver que mundialmente esto no da para más, que ya se han probado todas las formas posibles de instrumentar
el capitalismo por parte de la burguesía dominante y beneficiada de este sistema, y que ninguna de ellas le ha dado respuestas de una vida, de una buena vida o de una vida digna al conjunto de la sociedad, al conjunto de la humanidad. Y es por eso que decíamos desde el principio que ya fuera parcial o total la propuesta de luchar en algo contra este sistema, vamos siempre nosotros a apoyar esos espacios. Simplemente contamos acá, narramos acá cómo se han dado los hechos y el escenario que tenemos hoy en día, con una izquierda mayoritariamente procapitalista, no solo por parte de su dirigencia, sino por buena parte de su militancia o de sus seguidores, porque siguen creyendo en la posibilidad de un capitalismo humano, un capitalismo bueno. Eso es más fácil para los incluidos. Eso es muy fácil para la pequeña burguesía de izquierda incluida en el sistema, que no sufre las más crueles consecuencias de lo que está significando a nivel del país, pero a nivel mundial, el proseguimiento del capitalismo y sus reglas, y la concentración en pocas manos de lo trabajado por todo el pueblo en general. Y bueno, a estos compañeros pequeños burgueses de izquierda les avisamos que las consecuencias serán para ellos también. Claro. Cuando le rompan la cabeza a un hijo para quitarle un par de champión, que no le salte el fascista de adentro queriendo que maten a todos, porque estas son las consecuencias del proseguimiento del funcionamiento capitalista en nuestras sociedades. O sea, por más incluidos que estén muchos compañeros en este momento, que tienen sus empleos públicos, sus empleos más o menos bien remunerados, sepan los compañeros que los cambios se tienen que hacer no solo por razones idealistas, como a veces creen que uno está persiguiendo un ideal, una utopía. No, compañeros, no se trata de un ideal ni una utopía. Se trata del análisis científico, lógico, de la situación actual y de las consecuencias que tiene este sistema de producción y sistema económico que tenemos, que se llama capitalismo, en manos de la burguesía. Por más que nos sintamos a veces clase media, en realidad somos los que estamos todavía incluidos, o son, porque yo no me considero clase media, los que están todavía incluidos dentro del sistema. Pero es una clase, todas las clases medias están siempre en una situación de peligrosidad, en el sentido de que la clase media no es una clase social, sino que es una posición económica dentro de una economía, y que la mayoría o la totalidad de las clases medias son clase trabajadora, aunque no sufran las consecuencias que sufren los que están más abajo y más aún los excluidos. Es por eso, Wilder, si querés seguir por ahí, discúlpame que me extendí, la explicación que dimos desde el principio, que nosotros desde Convocatoria vamos a tratar de acompañar, juntar firmas, incentivar a que se junten firmas, y bueno, pero tú me decías que había otra posibilidad. Claro, hay los compañeros los colectivos de los compañeros que estaban contra toda la LUC están en este momento deliberando el hecho de poder plantear una papeleta por el total de la LUC. Veremos más adelante si eso fructifica o no, lo cual implicaría que habría dos papeletas en la calle, una por el referéndum parcial y otra por el referéndum total, que es una pena que esto suceda, porque volvemos a la historia del otro referéndum, que lo mencionábamos en el programa pasado, donde se dejó de a pie a Ilpe, a Pluna,
a Subsistencia, a la Compañía del Gas, y que hoy ven ustedes cuál es la realidad de esas compañías. No existe ninguna. La del gas ha pasado de mano en mano y cada vez más, más hecha pomada. Cuando decían de que había otras soluciones para eso. Y es esta cuestión, ya lo explicamos, Carlito, otra vez, o sea, es una ley en la que metieron 4 o 5 caramelos que hicieron de que la Intersocial estuviese debatiendo esa situación. Claro que había atrás de todo eso que tú explicás, había mayor cantidad de intereses, principalmente políticos, en cuanto a que la ley no fuera refrendada toda. Y Carlitos, una de las cosas que va a tener de positivo esto es tal vez sacar de la quietud de la que veníamos, de la quietud impuesta por el gobierno anterior. Va a haber discusión en la calle, va a haber, vamos a tener, cuando digo discusión, vamos a tener intercambio político con toda la clase que ha estado dormida, que es lo que hablábamos nosotros, ¿verdad?, sobre la despolitización a la que habíamos llegado, al nivel que había llegado la despolitización. Entonces esto va a ser una oportunidad en la que desde aquí y en la calle se va a dar la posibilidad de hacer este intercambio político que nosotros venimos planteando desde que se nos ocurrió esta quijotada de convocatoria. Pero Carlitos, me gustaría acá, porque ha estado en el tapete, Carlos Silva dice: compañeros, antes que nada un fuerte abrazo con el tema de cómo se decidió y qué se decidió. Debo decir que las mayorías en la Intersocial son bastante relativas, puesto que si hablamos del PIT-CNT, FUTBAN, FEU y la Intersocial Feminista, solo esas 4 organizaciones representan muchísimos más compañeros que el resto de los colectivos juntos. Carlos, ¿es cierto? No tenemos duda, lo hemos dicho. No, pero aclaremos esto, Sí, esto, porque ¿qué pasa? A medida que avanza la Intersocial, y no nos olvidemos que cuando la Intersocial arrancó, FUTBAN y la FEU iban por la derogación total, ¿no? O sea, estaba esa división en cuanto a lo que dice Carlos. Hubo una autocrítica de parte de FUTBAN, porque en esta Intersocial se había resuelto que no hubieran votaciones, que la resolución iba a ser por consenso. Yo creo que calcularon muy mal la temperatura, la caracterización política, lo que venimos diciendo acá, la caracterización política del momento, la caracterización sindical, han sido caracterizaciones equivocadas de qué es lo que realmente está pasando. Así, Carlos, que la cuestión es que cuando nos invitan a jugar, Carlos, al cuadrito del barrio, y todos podemos jugar en el cuadrito del barrio, si yo soy el dueño de la pelota, Carlos, y si yo voy a la cancha y si a mí me ponen en la posición que yo quiero, si no me ponen me voy, soy el dueño de la pelota, pues no convoquen a la Intersocial en esas condiciones. Convóquenla de forma ponderada. Tantos afiliados me corresponden X cantidad de votos o de delegados, la Intersocial más chica le corresponde un solo delegado. Pero eso no fue así, Carlos. El llamado fue a la Intersocial en su conjunto sin ponderación de ningún tipo. Se cambian las reglas de juego allí adentro tratando de sopesar el hecho de cuáles son las organizaciones más grandes o más chicas. Eso que le quede claro a todos los que están del otro lado, ¿tá?
Después, que habíamos entrado a la cancha, se pone eso. Es más, Fútbol hace una autocrítica de la equivocación de no haber puesto eso en el tablero desde el principio. ¿Por qué? Porque hay una caracterización política equivocada. Pensaron que esto iba a ser pan comido en el hecho de vamos todos por la propuesta. Y eso no sucedió, Carlos. No sucedió. Hubo una resistencia muy grande donde 28 organizaciones iban por el total de la ley, más 6 organizaciones que se sumaban a la mayoría, o sea, pasábamos a ser 33 contra 12 que iban por la parcialidad. Es cierto que hay organizaciones que tienen muchísima cantidad de gente atrás, pero al partido que nos invitaron a jugar no estaba ponderado de acuerdo a la cantidad de gente que había. Me permitís agradeciendo ahí a Carlos, fue bueno que trajera fue bueno que lo trajera, sí. Este tema, porque creo que no lo habíamos aclarado de esa manera. Capaz que no lo aclaramos bien, pero decíamos en el programa pasado que como cualquier coalición, yo me imagino el Frente Amplio cuando se fundó, si le hubieran dicho a los partidos minoritarios dentro del Frente que bueno, vamos a decidir por consenso, pero si no se alcanza el consenso, votamos los partidos más grandes dentro del Frente Amplio y los demás calladitos la boca nos siguen por la unidad, compañeros. Lo mismo en el PCNT. No funcionaría. Lo mismo en el PCNT. Bueno, no olvidémonos, Carlos, que nosotros con Wilder venimos de la época que somos militantes de izquierda y venimos de la época en que la izquierda no pasaba de un 20%. Y que acá en el interior, y específicamente acá en Rivera, no pasaba de un 3 a un 5%. Así que el luchar por nuestras ideas con la conciencia de la razón... no estaba prevista la ponderación en ningún momento. Con la conciencia de nuestro acierto en el sentido histórico, en el sentido ideológico, el hecho de circunstancialmente ser mayorías o minorías no nos impide expresar lo que pensamos, expresar y luchar por lo que pensamos y dar a conocer por qué están equivocados los que no piensan como nosotros, porque de eso se trata la lucha política. Puede ser que estemos equivocados nosotros. Puede ser, ¿por qué no? Pero nosotros defendemos nuestra posición. Déjame que te lea el último para cerrar y no nos asusta porque venimos de una minoría, de una ínfima minoría, la izquierda en general en el país, y llegó al gobierno. O sea, había un montón de gente que pensaba que esa izquierda convencida estaba equivocada, y esa izquierda creció porque mucha gente, si bien fue descontando de muchos de sus principios, hubo en determinado momento un acuerdo para que fuera un convencimiento y un programa, una exposición de programa, como para que la gente se convenciera de que aquello que venía, aquel blanco y colorado que venía gobernando el país históricamente, ya había llegado a tal nivel de desastre en el país hacia las mayorías que había que cambiar. Bueno, el cambio no fue el que nos proponíamos, por supuesto. Nuestra lucha como izquierdistas, como revolucionarios, siguió siendo la misma. Pero a nivel general, la izquierda dejó de ser lo ínfimo que era y hoy ya se parte de un escalón más arriba cuando discutimos de política. Hay muchos cucos, muchos mitos que se tiraron abajo en estos periodos anteriores, en las décadas que se sucedieron a aquellos tiempos predictadura, y bueno, se ha llegado al punto que estamos hoy. Como toda sociedad hemos tenido avances, ahora estamos luchando para que no hayan retrocesos, y estamos viviendo una situación en que aflora con más crueldad las consecuencias del capitalismo
que el gobierno progresista, socialdemócrata, no fue capaz, su ideología no lo permite, de encaminar para una superación del sistema capitalista. Muchas veces, Wilder, nos preguntan, discúlpame solo un poquito, que si con esta actitud nuestra no tendemos a la división, sí, al debilitamiento del movimiento. Explayate en eso. Y que si por culpa de estas posturas no se va a terminar juntando menos firmas, mucha gente no va a salir a militar con el mismo entusiasmo, juntar firmas, todo eso, o que una vez si se lograra juntar las firmas y el plebiscito no iría a la derrota por este tipo de postura nuestra, claro que puede pasar, pero la incoherencia no es nuestra. Si unas organizaciones sindicales y unos partidos políticos califican una ley como un todo, como retrógrada, como a ver todos los adjetivos que le dan como brutal contra la población, antidemocrática, autoritaria, represiva, regresiva, gatillo fácil, privatizadora y extranjerizadora, un ataque brutal a la educación, patriarcal, excluyente, concentradora, todo eso y mucho más. Sí. Es la adjetivación y esas fuerzas políticas y sindicales apoyan de casi 500 artículos, 300 y pico, nosotros no podemos perder nuestra coherencia por esta incoherencia de los que usaron esos calificativos para toda la ley. Para toda la ley. Entonces, porque no la desglosaron, no dijeron, no, es para toda la ley, la caracterizan así. Además, estudiemos otra cosa. Si esta ley permanece, ¿qué va a pasar en el gane o pierda el plebiscito? Estos 300 y pico de artículos van a quedar vigentes si ganara la ley y la totalidad, si ganara el plebiscito y la totalidad, si se perdieron o se lograra juntar las firmas. ¿En qué cambia la cuestión electoral, en qué cambia el funcionamiento del próximo gobierno capitalista al cual se nos acusa, burgués, frente amplista, al cual se nos acusa de debilitar? ¿Cuál sería el cambio real en la sociedad uruguaya con una instrumentación de una ley que sea como sea, gane o pierda el plebiscito, va a quedar vigente una gran cantidad de artículos? ¿Cuál sería el cambio para la sociedad, el cambio real, el cambio estructural de la sociedad uruguaya con una victoria de un frente amplio para el próximo mandato, con estas condiciones y con la aceptación de la profundización de las injusticias causadas por el capitalismo por parte de la dirigencia de un frente amplio, la cual vendría de alguna manera otra vez a atacar la emergencia y a eternizar la caridad de parte del Estado a los desposeídos sin sacarlos de esa situación, ya que dentro del sistema capitalista no hay cómo hacerlo. Ya quedó más que comprobado durante estos 15 años, ¿o no? En Uruguay y en todo lado. Y en toda Latinoamérica, por no decir en todo el mundo. Entonces, repetimos, nuestra lucha no es si blanco, colorado o frente amplista. Nuestra lucha es capitalismo o no capitalismo. Es dominio de la burguesía gozando de las ventajas en el sistema económico del país, o el empoderamiento del trabajador en el control de la economía y en el goce del uso de lo logrado con su trabajo. De eso se trata nuestra lucha. No nos importa tres carajos, como decía un dirigente ahí, que el que aparezca su cara en la televisión todos los días dando entrevistas, sea un presidente frente amplista o un presidente de blanco o colorado. Lo que nos importa es lo que están haciendo con la economía del país y a quién se están dirigiendo, a quién están beneficiando con sus medidas, con sus decisiones. Tuvimos 15 años de gobierno frente amplista en los cuales
se entregó como nunca la tierra de este país a dominio extranjero. Se entregó como nunca antes en este país a intereses multinacionales la economía del país, con firmas de pactos secretos con UPM, por ejemplo. O sea, todo esto que ahora está instrumentando el gobierno actual fue iniciado por el gobierno anterior. Más allá de que socialmente hizo una inversión mayor a lo social, hizo una serie de cosas que la extrema derecha esta en el gobierno jamás lo haría, pero estructuralmente el capitalismo y su plan global a través de sus monopolios internacionales tenía para esta región del mundo, en este caso nuestro país, se venían instrumentando desde antes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Apoyar para que siga este proceso o luchar para aprovechar esas instancias como la que se viene ahora, con la que estamos dando ahora, con la discusión de la LUC, con la posible recolección de firmas, con esas brechas que nos da el sistema para poder incidir, charlar, crear hechos políticos y hacer que la conciencia crezca? ¿Qué otro camino podemos tomar que no sea el de aprovechar esta posibilidad de meternos en la trinchera enemiga para desde ahí trabajar por los cambios? De eso se trata la lucha nuestra como izquierdistas, como revolucionarios, como marxistas en este programa convocatorio. Acá no estamos para hacer buena letra con nadie por la unidad, compañero. Vamos a la unidad en determinadas luchas, como esta posible recolección de firmas, pero vamos con nuestro rumbo, con nuestra intención a las claras. Nosotros tenemos plena conciencia de lo que se trata todo esto. Y es de esto que queremos charlar con los compañeros en el mano a mano, en la calle, en las movilizaciones y desde acá este espacio que nos hicimos con varios compañeros, a los cuales por suerte hay un montón de compañeros más que aún sin tener acuerdo en todo lo que decimos ahora, saben y van tomando conciencia de las consecuencias que tuvimos por creer que los gobiernos anteriores significaban algún cambio de tipo estructural o permanente para nuestro país. No es así, están las ollas populares demostrándolo, está la indigencia creciente, están los gurises durmiendo, está la gente muriéndose de frío en la calle, de un día al otro, porque simplemente aquella caridad que brindaba el gobierno progresista socialdemócrata disminuyó un poquito. O sea, en esos 15 años no hubo una real inclusión de sectores expulsados del sistema, simplemente se les tiró un plato de comida y un abrigo como para que fueran resistiendo las consecuencias del capitalismo que no las tocaron para nada. Y que quedarán invisibilizados para poder seguir en ese rumbo de gobierno que habían tomado. Mirá, Carlitos, porque a veces uno lo dice de unas palabras, siempre hemos dicho, ¿verdad? Hay gente que lo puede enriquecer con otras palabras. Kobe Umbe, buenas noches. Si se convoca a construir desde la horizontalidad, todos los colectivos tienen el mismo peso. Raúl, el método del consenso se consagró como antidemocrático, dice Raúl. Karina dice, los incoherentes son los que están al servicio del poder político. Lo ideológico se defiende a pesar de cualquier acuerdo encubierto. Arriba los que luchan, de verdad. O sea, Carlitos, hasta ahora los saludos de los compañeros eran vamos arriba, muy bien por esta iniciativa. Por lo visto, a partir de ahora vamos a tener que darle participación a los compañeros, en realidad la tienen. Pero con mucho gusto. En realidad la tienen,
Pero ahora vamos a empezar a polemizar, ¿verdad? Exacto. Porque bienvenida sea la polémica, justamente por eso que decías, porque ahora viene también el bombardeo de la división. Y ahí vamos a poder en los programas siguientes hablar de esos bombardeos de la división. Y Carlitos, me gustaría también poner en el tapete hoy, se acaba de votar seguimos con esto, pero como quiero dejarlo enganchado para después, se votó la ley el presupuesto quinquenal. Presupuesto quinquenal que augura cero aumento de sueldo para los trabajadores hasta el año 2020, hasta fines del 2023. Recién en el 2024 podrían empezar a tener recuperación salarial de lo perdido. Las cuentas dan que aproximadamente vamos a perder un 12% de nuestro salario de aquí hasta allá, y que vamos a poder recuperar recién en ese año un 0,5%. Obvio, Carlitos, ya estaríamos en campaña electoral, el gobierno tiene que empezar a hacer buena letra, pero esa es la situación, compañeros, vamos a perder salario. ¿Por qué metemos esto con Carlitos en esta discusión de la LUC? Porque hay una trazabilidad, un engranaje encaja con otro en la ley de urgente consideración con el presupuesto, que veremos de qué manera podemos irlo desglosando para que lo vayan comprendiendo. O sea, si no volteamos la ley de urgente consideración, nos vamos a ver muy comprometidos con este presupuesto en lo que tiene que ver con el presupuesto quinquenal, que viene con recortes fabulosos para muchísimas áreas. Intentaremos, hemos hecho el esfuerzo con Carlitos, de tratar de explicar todas estas cosas, pero la dinámica no nos ha permitido desglosar más a fondo la situación. Pero trajimos a convocatoria a los compañeros docentes de secundaria. Impecable la participación de ellos. Trajimos a Julio González, trabajador de Antel, también. Trajimos primaria. Nos habló también. de eso. Trajimos a primaria también. Dentro de las medidas de lo que podemos hacer y traer, hemos traído a todos los compañeros, estamos comprometidos con... El otro día acompañamos una movilización del lado de Santana Libramento, de las compañeras feministas, que quedamos comprometidos en que van a tener su espacio para acá. Pero la dinámica no nos ha permitido tal vez arrimar material, pero ahora va a ser hasta mucho más ágil la cuestión de arrimar material, porque nos estamos medio comprometiendo ya con ustedes, poder agarrar ahora que tenemos una posición parcial contra la LUC y desglosar cada uno de los artículos que quedaron afuera de la LUC, en qué inciden dónde está la parte en la que realmente nos vamos a ver afectados si esos artículos que quedan afuera del referéndum, de qué manera van a incidir en el colectivo social. Sí, en aquel momento trajimos al compañero Pablo Macedo, a Fabián Almeida, a Marquitos Ezequiel Correa, todos militantes. Que está aquí, Marquitos. Sí, un abrazo para él. Y fue una época muy anterior, o sea, cuando recién se empezaba a discutir en el Parlamento la LUC, y capaz que para mucha gente podría ser algo como que todavía no estaba en el tema incluido en el día a día, en la cabeza, en la preocupación de la gente. Nos adelantamos en ese sentido, pero sobran
los espacios, todos los días vemos a Pablo, lo hemos visto muchas veces, a Marquitos del día a día, a Fabián, el que cayó preso contigo el otro día por pintar ante la casa de Gilberto Vázquez. Que eso está dentro de la ley de urgente consideración. Junto con Enrique da Rosa. Nos pueden llevar presos. Ya sufrieron algunos de los que estuvieron acá, más Enrique da Rosa, que no ha estado acá, ya sufrieron las consecuencias de la ley de urgente consideración. Pero bueno, Wilder, de eso se trata esta discusión entonces, y es un tema que es el que querramos o no vamos a tener que ir intercalando con otros, pero es el tema que en los próximos meses nos va a ocupar, incluso con esta propuesta que hiciste tú al grupo acá nuestro, de ir desglosando el articulado de lo que, no de lo que se va a poner a consideración, aunque se pueden tocar esos artículos, porque no va a haber más remedio que hacerlo también, sí. Pero enumerando lo que queda. Porque si hay algo que pedimos desde el principio es que los que apoyan o los que se niegan a oponerse a esa parte de la ley, será porque la consideran buena. Y si la consideran buena, podrán haber algunos que sean buenos, como esos que defendían las compañeras del movimiento feminista, pero que, como decíamos también, son las trampitas que ponen en los caramelos, como decís tú, para que en el conjunto de leyes haya gente que diga, no, esta me sirve, o sea, como para dividir la oposición. Ahora, de cualquier manera, son 300 y pico de artículos que como mínimo, aquellos que lo apoyan deberían dignarse a explicarle a la población el porqué. ¿Por qué esos artículos de la ley, todo eso que vos dijiste, Wilder, retrógrada, represiva, no sé qué, no sé cuánto, por qué esos 300 y pico de artículos son buenos a pesar de ser eso? Bueno, entonces seguiremos en este tema, Wilder. ¿Tú tenés algo más para agregar? Ya nos pasamos un poco de la hora. No tengo mucho más allá de que me acaban de avisar ahí de que sí, de que se está organizando, están conversando los compañeros que estaban por la totalidad de la ley, para ver cuál es la perspectiva que se le puede dar al hecho de si va a haber o no en la calle una papeleta por la derogación total de la ley de urgente consideración, dejando, creo que hay 3 o 4 artículos que son estos que se llaman de potestades del Poder Ejecutivo, tiene que ver con impuestos y esas cosas, que habría que eso legalmente no se puede legalmente no se pueden plebiscitar. Incluirlo sería un impedimento legal para llevar adelante. Exactamente. Entonces no son giles los compañeros, saben de las trampas y por eso. Que incluso no permite ninguna ley de urgencia poner. Pero lo hicieron. ¿Ah? Pensándonos a llevarlo, porque si lo llevamos a la justicia, gente, la justicia va a laudar en el año 2026. Entonces vamos a vivir vamos a vivir, si hacemos esa tontería, con esta ley de urgente consideración durante todo el periodo de este gobierno. La justicia, Will. La justicia en el Estado burgués es la justicia del Estado burgués. Porque a veces decimos las cosas acá y parece que estamos diciendo pavadas. Pero las pruebas están en el día a día, en la convivencia que tenemos con lo que escuchamos en las noticias, cuando se encuentran 4, 5, 6 toneladas, no me acuerdo cuánto, de cocaína en un establecimiento rural, y el señor que la tenía y que estaba por negociarla, va a su casa porque cometió un error. Hace parte de la clase dominante, hace parte de la burguesía. 20 y pico, 30, no sé cuántos son a esta altura, se dedicaban a corromper gurisas pobres, menores de edad,
para comprarlas, hacerlas ejercer la prostitución, aprovechándose de su condición de pobreza, o por haber caído en el vicio de las drogas, algunas de ellas, y esos también están en sus casas con causas que no terminan nunca. Pero tienen estudios jurídicos contratados. Cuidados por las fuerzas del orden, cuando los sacan, cuando los entran al juzgado, cuando los entran al auto, los cuidan para que no se golpeen, le ponen la manito, cuidado señor. Y después te pegan un tiro por la espalda a alguien que robó una oveja. Una oveja. Y bueno, y así funciona la justicia, la ley, la policía, todo en el sistema de dominio capitalista burgués. O sea, las leyes las escriben ellos, las instrumentan ellos, las aplican ellos, y cuando va un fiscal Díaz a la televisión y alguien le dice eso, le dice que se calle la boca porque no es abogado y que hable de fútbol. De eso se trata la justicia uruguaya, la justicia en cualquier parte del mundo. Así que juez de derecha, juez de izquierda, dentro del Estado burgués, juez simpático al progresismo, se trata de lo mismo, compañero. Es cuestión de clase, sigue siendo cuestión de clase social. Y seguirá siendo cuestión de clase social. Bueno, pero vámonos con buen humor hoy, Will. Sí, vámonos. Me tomé la libertad es que cuando tenemos elegir, mal humor nosotros. de elegir una canción muy conocida de Paco Ibáñez, La mala reputación. La elegí por ti pensando en tu persona. Bueno. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado al perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.